Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir compartiendo cosas que dice Edith Stein en su obra La ciencia de la cruz y en otros de sus libros. Bueno, ya prácticamente como comentaba en el vídeo anterior, pues he terminado mis apuntes sobre esta obra mística de la santa alemana. Bueno, alguien decía que Edith Stein no escribió sobre ningún tratado místico, no escribió sobre la mujer. No sé por qué decía eso, porque prácticamente ella escribió sobre todo, ¿no? Sobre todas estas áreas, ¿no? Sus muchas conferencias sobre el genio femenino, sobre los derechos de la mujer, así lo atestiguan. Y sobre la mística, bueno, si ya un gran santo como Juan de Yepes, el santo abulense, dejó escrito en sus obras una filosofía mística tan lograda, tan sugestiva, tan impactante, pues para qué intentar mejorarlo. Lo que hay que hacer es explayarse sobre lo que nos dice el santo, que es exactamente lo que hace Edith Stein. Nos va explicando en detalle la propuesta de San Juan de la Cruz, el misticismo, su experiencia vital y religiosa, y a través de este escrito pues nos va dejando también su aporte. También escribió sobre el Estado. Esta es el área sobre la cual menos he leído yo y menos conferencias he visto. He visto decenas de conferencias. Hay universidades de Chile, de Colombia, de España, de México, asociaciones, centros carmelitas que tienen muchísimo material sobre la obra de Edith Stein y que podéis encontrar aquí en sus canales de YouTube. Poesía, escribió obras, por ejemplo, como Naturaleza, Libertad y Gracia, y decía, referente al Estado, que la masa sustituye a la comunidad. Cuando no hay comunidad, pues es que la persona no está en el entorno adecuado para desarrollarse como tal. La masa es a la comunidad lo que el individualista es al individuo, es decir, una versión pobre y decadente de todo ese potencial que no queda de esa manera ni manifiesto, ni desarrollado, ni compartido. El Estado está compuesto por personas. Sobre esto ya decía mucho María Zambrano. Si no hay personas, no hay democracia. La democracia no comienza con un orden, con un sistema, sino que empieza por la conciencia del individuo de desarrollar todo su potencial como persona, con el compromiso inmanente de saberse parte de una comunidad. Si no hay comunidad y no hay trascendencia, es que no hay persona, o es porque no hay persona. Si somos arrojados, ¿quién nos arrojó? Eso decía el hijo de la nada, que acabó convirtiéndose en nazi, como tantos que reverencian el absurdo. Me estoy refiriendo a Heidegger. Si somos arrojados, ¿quién nos arrojó? ¿Quién nos arrojó? ¿De qué eres tú hijo? Eres hijo de una tradición, eres hijo de una madre, eres hijo de un principio vital. Si no te los quieres reconocer, si te pones a pensar, a especular sobre aquello que debe de estar claro, es que has convertido en problema lo que no lo es. Entonces, si conviertes en problema lo que no lo es, estás estancado, porque jamás encontrarás solución. A través de la razón no se accede
a la solución de este falso problema. Y nos habla también de la persona de Dios. La persona de Dios es ese referente. Somos personas. ¿Cuál es nuestro referente para desarrollarnos en todo nuestro potencial? La persona de Dios. El reino de Dios está en vosotros. Ahí en la séptima estanza, en la séptima morada que decía en ese castillo interior, tal como lo dice Santa Teresa de Jesús, allí en el lugar más sublime, en el lugar más interior, donde el adversario, es decir, Satanás, con sus artimañas mundanas, no puede tentarnos, no puede acceder. Allí en la séptima estanza se produce ese encuentro definitivo y ahí ya todo está consumado. Todo está consumado, supone que aquí comienza la verdadera vida, la verdadera libertad. La verdad os hace libres. ¿Qué es la verdad? Pues ese abrazo con el amado que se da en la séptima morada. El silencio del alma, dice Edith Stein, es el lugar donde habla Dios. Ahí nos habla Dios. Por eso en esta sociedad decadente que está siempre repleta de ruido, se teme al silencio. El silencio puede descubrirnos, puede hacer que otros sospechen que tramamos cosas raras. Es una cultura del miedo, ¿no? Es una cultura de la reacción, es una cultura de la especulación, donde el sujeto se ve separado y confrontado con todo cuanto le rodea y por lo tanto rinde culto a ese individualismo que suplanta al individuo. El silencio del alma es el lugar donde nos habla Dios. El mundo no precisa de lo que las mujeres tengan. El mundo no precisa de lo que las mujeres tengan, sino de lo que las mujeres son. El feminismo de Edith Stein es muy distinto del feminismo convencional, mediático, radical, reaccionario. Ella no habla de derechos, la mujer tiene derecho a trabajar, sino ella lo ve desde la perspectiva de lo que la mujer aporta como mujer en todos los aspectos femeninos que han sido discriminados, que han sido ensombrecidos, que han sido desterrados de los entornos sociales, cómo la mujer aporta, y uno de los lugares de aporte pues son los centros de trabajo, evidentemente. Entonces eso es lo que a ella le preocupa, no el derecho. Vi un vídeo de una sacerdota de alguna iglesia cristiana, de estas exóticas que abundan hoy en día, que celebraba que ha cumplido su derecho a ser sacerdota, como si fuera un derecho, ¿no? Y todos le aplauden y la felicitan y dicen, ay, pobrecita, y dice, claro que sí, que tú tienes ese derecho, chiquilla, tú tienes derecho a ser sacerdota y cumplir tu sueño, tu ilusión. A mí me pasa igual, que yo quería ser actriz porno y ya lo cumplí también mi sueño. Ya somos iguales, tú y yo somos lo mismo. Pues para Stein esta perspectiva es absurda, es ridícula. No se trata de derechos, se trata de responsabilidad con nuestros semejantes, de compartir todo aquello que puede enriquecerles. Entonces, si la mujer accede a esos lugares sociales es para que todos nos enriquezcamos, enriquezcamos, no para que se cumplan sus derechos. Entonces, esa es la obsesión de los decadentes son los derechos. Derecho a tener un hijo, aunque luego me aburra de él y lo maltrate. Los derechos, quien solamente se enfoca en sus supuestos derechos, es que es una manera de enmascarar su individualismo y su egoísmo, del cual no es consciente. El verdadero feminismo consiste en la promoción del genio femenino. Ese es el verdadero feminismo, no en la invisibilización de la mujer y de los aspectos femeninos, como acontece hoy en día, en donde ha triunfado lo masculino.
y ahora se regodea. En esta época decadente lo masculino se regodea, lo vemos en la pornografía, en el maltrato, en la violencia de género, en infinidad de elementos. Eh, el afeminamiento del cual hablaba, usaba esa palabra Edith Stein, el afeminamiento del hombre le hace querer usurpar el rol de la mujer, pero para victimizarse, para victimizarse ante ella. Encerrada en los límites de mi individualidad, encerrada en los límites de mi individualidad, no podría salir del mundo tal como se me aparece. Gracias a la empatía, trasciendo los límites de mi percepción. Se abren las puertas de la percepción, como decía William Blake, como lo recordaba Aldous Huxley en su obra sobre la cual hice algún vídeo. Pues algo parecido nos está hablando, aunque sin que necesitemos de tomar ese peyote, creo que se llama así, esa droga a la cual se refería el gran escritor británico. La empatía, como ya había comentado en algún vídeo anterior, como nos dice la santa, es por lo tanto una herramienta de conocimiento de nosotros mismos. No es compasión, no es simpatía, no es contagio emocional, no es ninguna otra cosa que en cierto sentido se le pudiera parecer. La empatía es esencial. Para ser compasivos tenemos que ser empáticos. Compasivo es porque no, soy compasivo porque me duele o me alegra el sufrimiento o el gozo de mi prójimo. Por eso soy compasivo. Para serlo tengo que ser empático. Porque si no soy empático no reconozco si hay tal gozo o si hay tal sufrimiento. Contagio emocional, simpatía, empatía, compasión son cosas distintas. Contagio emocional, por ejemplo, es cuando alguien llega a un sitio gritando la cabeza todo mancha de mamones y nos contagiamos todos y nos ponemos a su nivel, ¿no? Eso nos contagiamos, eso es contagio emocional. Si tenemos empatía, si verdaderamente tenemos empatía, pues no estamos expuestos a contagiarnos en una situación tensa como esta que os estoy contando, sino que mantenemos el equilibrio, la calma, incluso miramos compasivamente a aquella persona que está alterada y podemos servirla, ayudarla y proteger en su caso a aquellas otras personas que pudieran verse amenazadas por la persona que está fuera de sí. Cada persona es única e irrepetible, por lo que no podemos sentir como los demás. Cada persona es única. Este es un conocimiento esencial de la empatía. Cada persona es única. No podemos saber cómo sienten los demás. No podemos ponernos en sus zapatos. Si nos ponemos en sus zapatos, es que adaptamos a nosotros lo que él está experimentando. Entonces realmente no lo estamos sintiendo, no estamos experimentando esa empatía. De la empatía emana la compasión, tal como os decía anteriormente. La empatía es como la constitución y posteriormente pues vienen las leyes conforme a ese marco constitucional. Pues eso es la empatía, es un marco que nos capacita para relacionarnos de manera eficiente con nuestros semejantes y para conocernos a nosotros mismos, tal como antes os comentaba. De la empatía emana la compasión, un tipo particular de empatía que nos mueve a actos de servicio, que nos mueve, que nos impele a llevar a cabo actos de servicio y de generosidad con nuestros semejantes. La empatía es aquello que la compasión, la verdadera compasión es la que nos hace, la que nos impele a servir a nuestro prójimo. La empatía de por sí nos permite conocernos a nosotros mismos y incentivar todo nuestro potencial.
Ese potencial que queda obturado cuando cultivamos un paradigma individualista en nuestras vidas. El mundo está hecho de opuestos, evidentemente, derecha, izquierda, la izquierda crea y la derecha ejecuta, que decía Paco de Lucía, arriba y abajo, mujer y hombre, silencio y sonido. El mundo está hecho de opuestos, de contrastes. Esa es la dualidad inevitable en la cual nos desenvolvemos en esta realidad encarnada. El mundo está hecho de opuestos, pero al final no quedará nada de estos contrastes. Solo quedará el gran amor. Solamente el amor perdura, dice Stein. Ser criatura implica interdependencia. Nuestra realidad es una realidad de relación. Somos lo que somos porque somos en relación. Y eso es válido incluso para Dios. Por eso Edith Stein llega incluso a afirmar, una vez que accedemos a esa séptima morada en la cual el amado y la amada se abrazan para toda la eternidad, ahí nos hacemos dueños, nos apropiamos de Dios. Utiliza este concepto, esa idea tan contundente. Porque Dios también es verdad en la relación. Las criaturas, este es un tema teológico controvertido, evidentemente. Ser criatura implica interdependencia. Somos corredentores. Somos no solamente María, la madre de Jesús, es corredentora, tal como la proclama el Papa Juan Pablo II, que también fue controvertido, ¿no? Y lo es, sino que todos lo somos verdaderamente en la medida en la que accedemos a esa sobrenaturalidad en la cual pues los apetitos mundanos ya no son satisfechos con ningún ídolo terrenal, por decirlo así. Ya solamente bebemos de ese agua de la cual hablaba Jesús, que hace que jamás tengamos sed. Somos corredentores, corresponsables, co-creadores. Eso lo dice Stein. Fijaos este lenguaje que aparece en muchos libros de estos canalizados. Si leéis las obras místicas principalmente de Stein, veréis muchos conceptos, muchas afirmaciones. En la dialéctica de la santa aparecen cosas que en esta época se dicen como si fueran novedosas, ¿no? Cuando verdaderamente ya es lo que siempre digo, ¿no? Muchos que veneran a determinados filósofos de los últimos 2, 3 siglos por lo que han dicho. Lo que les pasa es que no han leído a los místicos. Muchas veces los místicos han dicho ya hace muchos siglos lo que ahora afirman determinados filósofos. Hace poco lo decía algún filósofo justamente. Yo lo que digo, pues los novelistas ya lo han dicho antes que nosotros, con sus palabras, con sus tramas elaboradas, con las tramas elaboradas de sus novelas. Ya lo decía María Zambrano. El novelero es aquel que ha trascendido la mentalidad propia del trágico. El trágico que está permanentemente expuesto a que algo destructivo le sobrevenga. El novelero ya es creativo, sabe crear, sabe explotar su capacidad imaginativa de una manera eficiente. Pero hay algo aún más que trasciende al novelero, ese es el poeta. El poeta ya accede a esa razón poética sobre la cual hablaba en los vídeos que hice sobre la obra de María Zambrano. En la mujer existe una vinculación, esto evidentemente lo afirma Edith Stein en sus conferencias principalmente. También podéis encontrar aquí algunas. Hay canales también de Brasil en portugués que hablan mucho sobre la obra en relación con la mujer de Edith Stein. En la mujer existe una vinculación más estrecha entre el cuerpo, la mente y el corazón. Eso acontece en la mujer, que comúnmente no acontece en el hombre, porque la mujer
experimenta en sí el hecho de la creación cada vez que trae un bebé al mundo, cada vez que forja la vida en su interior. Y no le hace falta para, para que se dé la experiencia de maternidad, no le hace falta tal experiencia como dice Edith Stein. Es algo, la maternidad es un valor presente en cada mujer, por encima de la actitud de dominio que es la que prevalece en el común de los hombres. La paternidad es un valor que está supeditado a esa inclinación de dominio. Inclinación de dominio que evidentemente es la persona consciente, la persona empática, la persona que sabe lo que hace, parafraseando al mismo Redentor. En esa persona supone servicio, generosidad y expresión de amor hacia el prójimo. En la mujer existe una vinculación más estrecha entre el cuerpo, la mente y el corazón. El matrimonio entre la mente y el corazón. Escribí un poema sobre este tema hace ya algunos años. Eh, Está un poco en relación, esta relación eficiente entre el pensamiento y el sentimiento, sense and sensibility, que decía James Austin, en homenaje a Mary Wollstonecraft, que cita este concepto, ese, ese deseo de que la mujer cultive el corazón y cultive la mente, razón y sentimiento. Pues este matrimonio de alguna manera es también una forma de expresar el matrimonio entre la amada y el amado, ese matrimonio místico sobre el cual nos ha estado hablando Juan de la Cruz y Edith Stein. La mujer es más cuidadosa de su cuerpo, la mujer es más cuidadosa de su cuerpo, tiene más conciencia. El cuerpo de la mujer es algo maravilloso, es una creación maravillosa, algo que una carencia que solemos tener los hombres es incapacitarnos para contemplar esa maravilla más allá del deseo, más allá de lo meramente, de la mera atracción sexual. El cuerpo de la mujer es completamente distinto desde los dedos de los pies hasta el cabello, ese cabello con tanta fortaleza, eh, es completamente distinto, la manera en la que gira el brazo, la manera en que camina, todo eso es impresionante, ¿no? Las muchísimas diferencias que tiene con respecto. Por eso el falso feminismo que quiere invisibilizar estas infinitas diferencias no está al servicio de la mujer. Ha sido contaminado por ese patriarcado que quiere imponer la dictadura de lo masculino. La mujer es más cuidadosa de su cuerpo, es un hogar y la puerta de la vida. El cuerpo de la mujer es nuestro primer hogar. El cuerpo de nuestras madres fue nuestra primera eh, tierra, nuestro primer hábitat natural. Y también es la puerta de la vida. A través del cuerpo de nuestras madres entramos en esta experiencia encarnada. Toda mujer es madre, dice Stein. Ella tiene su raíz en su esencia femenina. Ello tiene su raíz en su esencia femenina. Toda mujer es madre. La intuición es un valor femenino. Mucho antes de que lo cantara Shakira, pues lo dice Edith Stein, la intuición es un valor femenino y una forma de conocimiento. La intuición es una forma de conocimiento, tal como lo es la empatía. Eh, Esto no es generalmente reconocido por la razón filosófica. Por lo tanto, de ahí que quede incompleta, según dice María Zambrano, y de ahí que ella pues cree
Primero, Ortega crea el concepto de raciovitalismo y conforme a esas enseñanzas de su maestro, pues María Zambrano se explaya en ese concepto de la razón poética. El torbellino de afectos y sentimientos dificulta tal comprensión. ¿Por qué la intuición queda desactivada? ¿Por qué la empatía queda obstruida? Porque estamos implicados emocionalmente desde el sesgo propio del ego que se ve segregado, separado, confrontado. Entonces estamos a la defensiva. Estamos como Rocky Marciano en el ring, buscando dar el golpe definitivo. Estamos aguantando ahí todos los que nos exponemos, estamos predispuestos a esa tragedia a la cual me refería anteriormente, como si la vida fuera que aparecieran gente a partirnos la cara a puñetazos, a partirnos el alma. Entonces eso nos predispone a recibir lo que estamos convencidos de que solo podemos recibir. Tenemos una mentalidad mezquina y cuando tal cosa acontece, pues combatimos por elementos que concebimos como escasos. Y entonces tenemos que estar ahí disputando por ellos. Esto desactiva todo ese potencial, toda esa empatía, toda esa intuición. El torbellino de afectos y sentimientos dificulta tal comprensión. Vocación original de la mujer, la experiencia de ser mujer y ser madre. Esa es una vocación implícita en cada mujer. El rol de madre está deteriorado, está despreciado. Fijaos esas feministas mediáticas, esas mujeres tan masculinas que hablan en nombre de cientos de millones de mujeres sin ningún rubor. Como hablan de que los bebés son parásitos que le fastidian la vida, pues ya se han masculinizado, ya se han sometido a la dictadura de lo masculino y por lo tanto se creen superiores, ejercen un machismo con respecto al común de las mujeres que no son como ellas. Por eso en el mundo mediático no se refleja la realidad de cómo son las mujeres, lo refleja la vida cotidiana, que ellas no conocen, porque muchas veces estas mujeres son elitistas, viven en sus guetos privilegiados, segregadas del común de las mujeres. Y utilizan la dialéctica demagoga del falso feminismo para ocultar sus traumas personales, verdaderamente. Son astutas y saben cómo... si yo soy un ladrón callejero y me convierto en un ladrón de guante blanco, sigo siendo un ladrón. Soy peor todavía, porque a fin de cuentas el ladrón callejero, pues a lo mejor su marginación, su falta de educación, el vivir haber vivido siempre en una realidad en donde no hay afecto, donde no hay cariño, donde no hay comprensión, donde no hay empatía, pues eso le ha determinado a convertirse en un vulgar ratero. Pero si ya soy un ladrón de guante blanco, pues yo ya tengo capacidad de formarme, de desarrollar unos valores, unas virtudes, unas capacidades, un conocimiento. Y si sigo siendo un ladrón, pues es que ya estoy tomado por la máxima degradación. Desde mi punto de vista, esto acontece con determinadas feministas. Ya están en un estado que no pueden revertir. Están en ese combate al cual antes me refería. Entonces ya para justificar estar siempre así, porque si no sentirían un vacío, si se predispusieran a transformarse de manera eficiente, se exponen a sentir un gran vacío. Si hemos dedicado toda nuestra vida a ser movidos por falacias, por demagogia, por actitudes reactivas, evidentemente cuando nos demos cuenta de eso, si nos damos cuenta, pues sentiremos ese gran vacío que nos resultará muy doloroso. Eso es lo que siente Judas cuando de manera mecánica va a suicidarse. Él verdaderamente jamás se arrepiente. El arrepentimiento, para arrepentirse hay que seguir vivo. Si te matas es que no te arrepientes, es que los remordimientos te impelen a quitarte la vida. Eso es lo que a él le acontece, es como un acto mecánico.
siente ese vacío tan brutal que le lleva a colgarse del olivo. Lo humano es siempre una tensión entre el reino del espíritu y el de la materia. Lo humano es siempre una tensión, la agonía del cristianismo. En ella nos hablaba Unamuno de cómo el cristianismo siempre está en agonía, es decir, en lucha. ¿Por qué? Porque la realidad mundana contradice la verdad del cristianismo, la fe, la doctrina, que es la religión del amor. La religión del amor está contradecida por la realidad mundana, como es evidente. Por eso nos hablaba San Agustín de la ciudad de Dios y de lo que es propio del César. Al César lo que es del César. Pero estamos aquí y tenemos que saber resolver ese conflicto, esa contradicción. De ahí esa agonía del cristianismo que decía Unamuno. Lo humano es siempre una tensión entre el reino del espíritu y el de la materia. Un estar condicionado por lo que es superior, Dios, un estar condicionado, Dios nos condiciona a todos, inevitablemente, aunque lo neguemos, aunque no nos lo reconozcamos. Ya nos hablaba Dostoyevsky en su capítulo censurado de los demonios, sobre el cual hice un vídeo, la confesión de Stavrogin. Ya nos hablaba de cómo el monje Tijón, creo que se llama, nos hablaba de cómo el ateísmo es una experiencia, el verdadero ateísmo que tiene la persona consciente, es una experiencia, es una catarsis verdaderamente, que nos hace trascender supercherías, supersticiones, dependencias, concesiones pobres o que ya no son eficientes de la divinidad. Y ese es el ateísmo por el cual pasa Edith Stein. La carrera, el camino de Edith Stein, todo tiene un sentido. Su ateísmo no es blasfemo, no es reaccionario, sino que es la certeza de que evidentemente las cosas no son como algunas personas religiosas creen que es. Entonces es un ateísmo transformador. Os remito a ese vídeo sobre la confesión de Stavrogin, donde Tijón nos lo explica mucho mejor. Lo humano es siempre una tensión entre el reino del espíritu y el de la materia, un estar condicionado por lo que le es superior, Dios, y también por lo que le es inferior, sus pasiones, sus instintos. O sea, más que el reino de la materia, fijaos que la materialidad, Zambrano lo liga con la maternidad. La materia es también espíritu, y un espíritu que nos es muy cercano. Es la expresión palpable de la vida. Pero aquí en este caso se refiere Edith Stein a las pasiones, a los instintos, a esas inclinaciones que mundanamente tiene el común de las personas. Eso está en permanente conflicto con ese condicionamiento de Dios. Eso que nos es superior, eso que nos trasciende. Por eso al negar ese elemento superior nos quedamos reducidos a un pequeño mundo en el cual nos sentimos arrojados, como dice Heidegger. Ya todo es absurdo, ya todo no tiene sentido, ya no hay comunidad ni hay trascendencia, ya todo es posible. Por eso emergen los absolutismos genocidas como el de Hitler o como el de Stalin, y es inevitable que sea así. El individualista, alguien decía, no, Heidegger ¿cómo va a ser nazi si era individualista? El individualista es el que acaba apoyando regímenes autoritarios, inevitablemente, porque en su individualismo ve que el mal puede emerger de cualquier manera,
entonces quiere controlarlo. Al final acaba apoyando ideologías controladoras, como el nazismo, por ejemplo. El individualista acaba en contradicción con su propio individualismo, porque sigue estando implicado en la comunidad, en la sociedad. Y también hay que ver que estos tipos se ven superiores, es decir, quieren un régimen autoritario para los demás, porque ellos se ven superiores y por lo tanto crees que ese autoritarismo no les toca a ellos. Y también hay que ver otro importante punto. Ellos no se ven como partidarios de regímenes autoritarios, absolutistas. Ellos se ven como revolucionarios. Es decir, los nazis, los fascistas, se veían a sí mismos como revolucionarios, tal como se veían los bolcheviques. Es decir, hay que meterse en sus cerebros para comprender qué acontece en ellos. Y otro tema sobre el cual se explaya muchísimo Edith Stein, porque Edith Stein, desde su punto de vista, no es una conversa al cristianismo, sino que es una persona que ha corroborado su herencia judía y judaísta, eh, bautizándose como cristiana, así es como ella lo ve. Es decir, yo no he venido a cambiar la ley, dice Jesús de Nazaret en los evangelios, he venido a que se cumpla. Pues eso es lo que experimenta Stein, por eso ella ofrece su vida, ofrece su sacrificio, eh, emulando a nuestro gran maestro, nuestro redentor, por su pueblo, pero no por la conversión, esa no es la palabra adecuada, sino porque ella ya nos lo decía en sus escritos juveniles. En el pueblo judío, en la comunidad judía, no existía el referente de una religión viva. Ya hay muchos ateos, muchos agnósticos, muchas personas que por mero hábito, no, es muy parecido al cristianismo tal como hoy lo vivimos en Europa, que ya no tiene ascendente, por desgracia, en el común de las personas. Entonces esto ya lo viven los judíos a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Y ella quiere reactivar esa tradición judía. ¿Y cómo se reactiva? Pues reconociendo que ese Mesías que esperamos, que no lo esperamos en el tiempo, que lo esperamos que nazca. El Cristo nace en nosotros, en nuestro corazón. Así lo dice Edith Stein. Y para que ese Cristo nazca en el corazón de todos y cada uno de sus hermanos eh, del pueblo judío, pues ella ofrenda su vida porque tal cosa se dé. Entonces, estos matices son muy importantes. No se trata de conversión desde su punto de vista. Desde el punto de vista de los que somos cristianos, podemos verlo así, evidentemente. Y la Trinidad, pues, es otro concepto sobre el cual se explaya muchísimo la Santa. Trinidad, amante, amado y amor mismo, así de simple. La Trinidad en esa séptima morada donde el amado abraza a su amada, a la criatura, ambos junto al propio amor constituyen tal Trinidad. Para el hombre, para el hombre el cuerpo es un instrumento para llegar a un objetivo. Volvemos a su filosofía de los aspectos masculinos y los aspectos femeninos de la condición humana. Para el hombre, el cuerpo es un instrumento, de ahí lo de dominio, quiero dominar. Por eso esa inclinación nos es más natural al común de los hombres y muchas veces las mujeres pues necesitan cultivar un poco ese aspecto proactivo de querer hacer cosas. A nosotros nos resulta un poco más fácil. Para el hombre el cuerpo es un instrumento para llegar a un objetivo, es algo, una actitud eléctrica, al contrario que la mujer que tiene una inclinación magnética en su relación con cuanto le rodea. Para la mujer busca armonizar cuerpo y alma, la mujer busca la armonía entre el cuerpo y el alma y compartir tal armonía.
tal experiencia, que se refleje en sus actos, en el mundo que la rodea, busca esa armonía, por eso ese culto al orden, a la armonía, a la belleza formal que acostumbran tener muchas mujeres, ¿no? La vida primaria es informe. La vida primaria es informe. El alma se ve obligada a permitirlo o impedirlo. Hay una predisposición al matrimonio interior. Ese es el verdadero matrimonio. Si no hay un matrimonio, si no hay una relación eficiente con nosotros mismos, las relaciones exteriores van a estar menoscabadas. Por eso ella, fijaos que no le basta el bautismo para Edith Stein y necesita, siente porque la escuela, la tradición carmelita es como una religión dentro de otra religión. Hay muchas cosas. Es como si es lo que yo ahora estoy observando, ¿no? Escuchando conferencias de carmelitas. Es como si de alguna manera al estar sometida la orden carmelita a la disciplina, a la obediencia de la Iglesia romana, pues se quita de en medio todo lo político, todo lo organizativo. Entonces ya puede dedicarse plenamente a lo místico, a lo espiritual. Mm. Y es una orden que le da mucha importancia a lo material, al cuerpo. Fijaos, decían que el dictador Franco guardaba el brazo de Santa Teresa, no sé si será cierto, ¿no? Pero esa obsesión, esa es una distorsión del culto, del reconocimiento del valor del cuerpo. El cuerpo es nuestro vehículo, nuestra herramienta, nuestro medio de comunicación y por lo tanto hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, hay que mantenerlo sano. Él va a dar noticia de nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, si el cuerpo se convierte en el centro, es que algo va mal en nosotros. Eso dice textualmente Edith Stein. Entonces, como os comentaba, no le bastaba a Edith Stein con el bautismo y necesita entrar en una orden como la carmelita, y para eso se da una ceremonia que es como la del matrimonio. Es una novia. Edith Stein se convierte en novia, en la novia del Señor, y incluso pues se escenifica exteriormente tal boda, que es la manera en la que se incorpora a la orden carmelita. Razón natural y razón sobrenatural. Si Ortega habla de raciovitalismo, si María Zambrano habla de razón poética, Edith Stein nos habla de razón sobrenatural. Si negamos la sobrenaturalidad, pues evidentemente estamos negando todo lo que la razón sobrenatural nos puede facilitar. Edith Stein establece esta distinción y replica por lo visto es una réplica a Husserl. No puedo hablar mucho de esto porque no he leído a Edmund Husserl, su maestro. Recuérdese la razón vital y la razón poética, como estaba comentando, de Ortega y Zambrano. El cielo es ver a Dios en mi corazón. Bueno, esto no lo dice Edith Stein, esto lo dice Isabel de la Trinidad. Dios quiere que aquellos a los que habla en la cima de la montaña, aquellos a los que habla, fijaos en un curso de amor, cuál es el desenlace de la trilogía de un curso de amor. Pues es la experiencia en la cima de la montaña. Ya Edith Stein nos habla de la cima de la montaña y nos dice: Dios quiere que aquellos a los que habla en la cima de la montaña
transmitan su mensaje, es decir, bajen. También nos dice esto un curso de amor, los diálogos de un curso de amor, en los cuales pues se nos dice que hemos de descender de tal montaña para compartir nuestra experiencia. Y Dios quiere que aquellos que llegan a la cima de la montaña transmitan su mensaje a los de abajo. Dios es el teólogo originario. Todo habla sobre Él. Todo hablar sobre Él presupone que Dios abre su lenguaje más propio ante el cual la lengua humana debe callar. La lengua humana debe callar ante el lenguaje. Dios nos habla en el silencio, como comentaba al principio del vídeo. No se ajusta a las palabras humanas ni a ningún lenguaje figurado. También nos dice en Curso de Milagros que las palabras son símbolos de símbolos. Ya nos lo está insinuando Edith Stein. Con las palabras simplemente podemos incitar, por eso no, si no hay una predisposición positiva, si yo veo un vídeo, leo un libro de alguien con respecto al cual estoy a la defensiva, estoy intentando ver dónde está el defecto, pues no me voy a enriquecer con nada, no voy a comprender lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando, porque ya hay una actitud de reactiva, de réplica, no una actitud de querer comprender para poder responder. No se ajusta el lenguaje de Dios a las palabras humanas ni a ningún lenguaje figurado. Es una aprehensión de la persona, es una aprehensión de la persona a la que va dirigida y existe como condición para su recepción, exige como condición para su recepción la entrega personal. La pasividad juega aquí un rol activo, paradójicamente. Necesitamos abrirnos plenamente al Señor para poder recibir todo lo que Él nos transmite, para poder ser sus receptores. Si hay una predisposición, si hay una especulación previa, pues entonces nos estamos incapacitando. La empatía funda todo acto de conocimiento. La empatía funda todo acto de conocimiento. No hay conocimiento, por eso decía que es un acto cognoscitivo, la empatía. Funda todo. Si no hay empatía, no hay conocimiento. Y sobre el Estado nos dice que debe de ser garante de la libertad de las personas. Por lo tanto, eso de que entregamos nuestra libertad para que el Estado nos proteja o nos provea de algún tipo de beneficio, tal como dice Rousseau, está desmentido desde la filosofía de Edith Stein por ella. La libertad es fundamental. La religión de Jesús es la religión de la libertad. En ninguna religión de toda la historia de la humanidad cobra tal importancia la libertad. La verdad os hace libres. Ese es un lema básico, fundamental, elemental, y viene a ser casi como un mandamiento. De ahí la importancia de la libertad para todos los cristianos. Bueno, pues esto es todo por el momento. Ya seguiré compartiendo algunas citas de Edith Stein en un futuro vídeo. Gracias y hasta pronto.